Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Pérez, es un coach, guía, entrenador, como me quieran llamar, durante este su programa Pregúntale al Coach. Estoy muy contento, estoy muy alegre porque me fue muy bien la semana pasada respecto a la transmisión de este programa. Y ahora en esta ocasión, pues sí, como les dije, voy a estar haciendo el programa constantemente durante, pues prácticamente todos los lunes a las 9 de la noche. No sé cómo le voy a hacer, no sé cómo me voy a tener que acomodar respecto a los tiempos, pero pues bueno, ya estoy aquí, estoy listo para poder platicar un poquito con ustedes. Estoy muy contento, estoy muy alegre porque la verdad, como les menciono, pues se ha dado la oportunidad de poder tener un acercamiento más objetivo. No se trata tanto de que ustedes vengan aquí conmigo y de repente me mandas un inbox, de repente me mandas un WhatsApp y no te tengo el tiempo para poderte responder. Y en esta ocasión, pues sí, estoy muy contento porque este sistema, esta metodología me está funcionando bastante bien. Sobre todo porque ustedes son los que tienen la capacidad de poder escribir, de poder hacerme las preguntas y pues bueno, yo aprovecho el espacio para poder estar aquí con ustedes. Hace ratito, tanto en mi fanpage como en mi Facebook personal, pues quise poner por ahí la pregunta, ¿cuáles serían las preguntas que ustedes me harían a mí como coach? Entonces, se trata de preguntas acerca del saber humano, acerca de las vivencias comunes, acerca del propio entrenamiento, del propio sistema de transformación. Y bueno, en esta ocasión, por ahí, una personita que quiero mucho, que amo mucho, me hizo la pregunta y me dijo, oye, ¿qué hay sobre Dios? ¿Qué hay sobre Dios? Entonces, pues wow, ¿no? Creo que sentí el impacto, sentí la, eh, la energía tan fuerte, tan potente cuando leí la palabra Dios. De hecho, no dijo nada más, solamente dijo Dios. Y pues bueno, créeme que la verdad es poder hablar acerca de Dios para mí es un honor. Para mí es un honor. Siempre he dicho que Dios debe de estar sobre todas las cosas. Y en esta ocasión, pues bueno, quise hablar precisamente acerca de ese tema, precisamente qué es Dios. Entonces, eh, creo que sería un poco difícil, un tanto divergente, un tanto irreverente, quizás a lo mejor para algunos, llegar a tocar este tema, porque de repente para algunas personas tener que hablar de Dios forzosamente se puede encasillar directamente a tu educación, a tu familia, a tu cultura, pero sobre todo el tema de la religión. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Me gustaría que tú me compartieras aquí en esta cajita, en la cajita que viene por acá abajo, la tienes de este lado, la tienes de este lado. Para ti, ¿qué es Dios? ¿Qué significa para ti Dios? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el sentir que tú tienes acerca de Dios? Entonces, yo he leído mucho al respecto en mis propios entrenamientos, yo he tenido gente de muchas religiones y algo que te puedo decir es que todas las religiones, todos los sistemas pueden converger en una sola cosa. Dios es prácticamente todo, todo. En el propio sistema, en el propio proceso de transformación, a Dios le llamamos universo, preferimos darle esa connotación de universo, para poder evitar algún tipo de incomodidad. Entonces, para poder manejarnos en un marco de respeto hacia cualquiera de las personas. Entonces, pues Dios es prácticamente todo, ¿no? Entonces, podemos hablar y voy a ser muy respetuoso acerca de ese punto. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo el tema de hablar acerca de Dios. ¿Por qué? Porque como te dije, tiene mucho que ver acerca de cómo tú te manejaste, cuál fue el sistema que utilizaron contigo para poderte mostrar a Dios. Como ustedes saben, pues yo soy mexicano. En este país, la mayor parte de las personas que vivimos en este país somos de herencia católica. Pero de alguna u otra manera les puedo decir que aproximadamente el 90% de la población tiene una creencia cristiana, una vertiente cristiana. Entonces, ya sean testigos de Jehová, mormones, ya sean católicos, cristianos, etcétera, todo viene de un propio sistema cristiano. Que pues bueno, ustedes como saben, hace 2000 años por ahí estuvo Jesucristo, allá en Tierra Santa, en la tierra de Israel, en el Medio Oriente, y de ahí es donde se vino derivando mucho acerca de esa creencia popular acerca de qué es Dios. Sin embargo, vamos a irnos un poquito más para atrás históricamente, antes de que Jesucristo apareciera en esas tierras allá por el año cero de nuestra era. Anteriormente también existían otras culturas y existían otras religiones. Cabe mencionar que el propio Jesucristo, de una u otra manera, él también fue judío. Entonces,
La creencia judía acerca de quién es Dios, de quién es Yahvé, que es prácticamente el nombre de Dios, del Dios antiguo, como se viene marcando en el Antiguo Testamento, ellos también marcaban como un creador. Entonces, si nos vamos a otras culturas, si nos vamos a culturas nórdicas, si nos vamos a culturas indígenas apaches, si nos vamos a culturas amazónicas, si nos vamos a culturas orientales, japonesas, australianas, aborígenes australianos, ellos también creen en Dios. Entonces, pero ¿cuál sería el tipo de sistema para el cual tú puedas prácticamente hablar y citar a Dios? Cabe mencionar algo muy interesante que yo he hecho en muchas investigaciones, como te lo dije, prácticamente hablar de Dios es hablar de todo. Entonces, Dios es prácticamente un creador. De alguna u otra manera, los seres humanos estábamos buscando una forma de cómo poder justificar muchas cosas que a lo mejor no entendíamos. Algo que sucedió en la humanidad hace aproximadamente 200, 300 años fue lo que le llamábamos la revolución industrial. Trabajando en la revolución industrial se vino mucho a justificar aquella época que se llamaba la Ilustración, que fue la Ilustración francesa, que de alguna manera quiso venir a justificar todo científicamente acerca de cómo fue originado prácticamente el mundo, la vida, el universo. Entonces se estudió mucho acerca de astrología, biología, salud y pues bueno, de una u otra manera nuestra analítica humana, nuestra conciencia humana ha buscado que hasta cierto punto poder tener una justificación acerca de todo lo que estamos haciendo. Entonces, para algunas personas que son extremadamente científicas, ellos no pueden tener la connotación acerca de lo que es Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ellos prácticamente a veces llegan a tomar el enlace de Dios junto con religión. Como ustedes saben, allá en época de la Edad Media, prácticamente en época del obscurantismo, todo lo manejaba lo que era la religión y regularmente se tenía que ver con la religión católica. No voy a tapar el sol con un dedo, a veces la religión católica era muy cerrada y solamente quería justificar con base a las enseñanzas de la propia religión católica acerca de cómo existía todo. Entonces, de una u otra manera, eso se estancó. ¿Por qué? Porque se trabajaba con base a ese sistema de creencias. Ojo, no voy a decir que sea malo. Hablo de que era el sistema que estaba presente en aquel momento. Y muchísima gente vivió así. Vamos a recordar un poquito por allá del año 1200, 1300, por la época de Galileo, cuando Galileo pues prácticamente estaba diciendo que pues el mundo pues prácticamente giraba alrededor del sol. Como muchas veces la religión buscaba de alguna u otra manera pues poderle callar la boca a todas esas personas, a todos los científicos. De una u otra manera, cuando llegó la época de la ilustración, allá por la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, allá por los años 1700, se buscaba que hasta cierto punto la humanidad tuviera una justificación científica. Ya en ese entonces, pues bueno, Cristóbal Colón ya le había dado la vuelta al mundo, ya sabíamos que el mundo era redondo, pero hasta cierto punto todavía existía un tanto de secrecía. ¿Por qué? Porque entonces, hasta cierta manera, no se podía mostrar de qué forma científicamente se tenía que justificar acerca de todo eso que en algún momento la propia religión bloqueaba. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que hasta cierto punto la humanidad, como les digo, el conocimiento humano se vio estancado. Voy a decir que fue una época de oro para la religión, de oro. Y no nada más hablo para la religión católica, hablo para las religiones de muchos lados del mundo, también la budista, también la china, también la maometana, a lo que es prácticamente los musulmanes. Cualquier persona que viviera en cualquier parte del mundo, su creencia siempre estuvo justificada con base a qué? Al tema religioso. Ahora, algo que yo he investigado, que he preguntado a gente de muchas religiones, bueno, ¿para ti qué es Dios? Es algo, la respuesta prácticamente es impresionante. La respuesta siempre conlleva a una sola palabra. Y esa palabra es Dios es todo. Dios es todo. Vamos a ver de qué manera, hasta cierto punto, cómo la religión nos ha enseñado de cómo Dios es todo. Pues bueno, prácticamente te lo viene enseñando como que Dios es el creador de la vida. En algunas creencias, en algunas religiones, como te estoy mencionando, pues en este caso, por ejemplo, la religión católica demuestra que pues nosotros tuvimos nuestros primeros maestros por allá del tiempo de Moisés, Abraham, Noé. Ellos también tuvieron su propio Dios, quienes constantemente le estuvieron mandando mensajes.
Y ya después, quien vino a hacer el parteaguas en prácticamente toda la historia de la humanidad fue Jesucristo. Sin importar en qué parte del mundo vivas, sin importar cuál sea tu creencia, Jesucristo vino a hacer un parteaguas. Por el simple hecho de que estemos hablando una lengua romance, que es una lengua manejada a partir del origen romano, estamos manejando un sistema numérico también heredado por parte de los árabes que se lo heredaron a los romanos, y prácticamente en todo el mundo siempre se maneja como sistema estándar lo que es solo la numeración anual con base al nacimiento de Jesucristo. Entonces, este sistema lo que nos ha enseñado, el sistema católico, el sistema cristiano, es que Dios pues prácticamente vino a ser el creador de la vida. Bueno, ahí es donde pueden encontrarse mucho tipo de divergencias acerca de que, bueno, ¿quién fue el creador? Se trata de la religión cristiana, la religión católica, se trata de Buda, se trata de Yahvé. Entonces, yo lo que me he topado mucho es esto, me he topado con que de una u otra manera algunos representantes, como por ejemplo Buda, quiero notar algo importante acerca de Buda, no nada más existe un Buda, hay muchos Budas, hay muchos, hay miles, hay millones de Budas. Buda es un iluminado que tiene contacto con Dios. Y te quiero decir algo a ti que me estás viendo, tú también eres un Buda. Entonces, ¿por qué? Porque tú también tienes contacto con Dios. El Buda más popular que conocemos se llama Gautama Siddhartha. Gautama Siddhartha, que también existió por ahí aproximadamente unos 1000 años antes de Jesucristo, también fue uno de los Budas más iluminados. Entonces, pues mucha gente en el área de China, India, el sureste asiático puede creer en Buda, también creen en Confucio, como te dije, las religiones aborígenes australianas. En el lado del Medio Oriente, en el lado de Asia, pues están los musulmanes, quienes creen en Alá, quien prácticamente su emisario, pues fue Mahoma. Y ya de este lado del mundo, como te dije, nosotros creemos en Dios, creemos pues prácticamente en Jesucristo, que creemos en la palabra de que de una u otra manera Jesucristo nos la hizo llegar, y de ahí se derivan muchas vertientes. Ahora, vámonos a un punto muy interesante, a un punto muy interesante es que yo lo he leído en muchos libros, yo también me he dado la oportunidad, me acerco con los hermanos testigos de Jehová, con los mormones, me acerco también con los católicos, y me doy oportunidad también de leer un poquito acerca al respecto. Como te digo, siempre dentro de un marco muy respetuoso, respetando todas las creencias. Algo que yo noté muy interesante es la ciencia. Como te digo, yo me considero un hombre extremadamente científico, siempre me doy la oportunidad de leer, de buscar, de investigar. La ciencia llega a un punto en el cual no puede justificar muchas cosas. Vamos a irnos científicamente al lado de cómo se originó el universo según la ciencia. Como tú sabes, nosotros vivimos en un planeta llamado Tierra, el cual pertenece a un sistema solar, el cual está dentro de lo que es la Vía Galaxia, que es nuestra galaxia, y a su vez la galaxia está dentro de muchos otros sistemas, el cual convergen en algo llamado universo. Universo. Entonces, ese universo es, imagínate que es como si nosotros estuviéramos adentro de una pecera. ¿Sí? Imagínate que dentro de esa pecera nosotros estamos nadando en agua, nosotros estamos dentro de algo que a lo mejor la religión le puede llamar éter. Entonces, nosotros, el sol, la luna, las plantas, las gotas de agua, el rocío, cada ser humano, cada una de tu esencia está marcada dentro de ese sistema llamado universo. Es decir, energéticamente, para la gente que le gusta estudiar la energía, los chakras, todo lo que tenga que ver con el sistema energético del ser humano, dice que estamos vinculados. Y es que sí es cierto. Mientras que tú para ti en este momento estás estornudando, a lo mejor este estornudo mueve moléculas a través del aire y esas moléculas se las lleva hasta el otro lado del mundo donde puede hacer prácticamente un tifón, donde puede hacer pues prácticamente un huracán, porque así se van moviendo las moléculas. Tu pensamiento, tu habla, tu respiración también es un sistema que el cual está conectado a todo ese universo. Ahora, ¿cómo se originó el universo? Según la ciencia, pues todo venía a partir de un átomo gigantesco, el cual de repente, ¡pum!, explotó. El átomo explota, se empieza a dividir en pequeños átomos, se empieza a dividir y se empieza a expandir por todo un espacio totalmente vacío, totalmente en blanco. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que de una u otra manera todos estábamos incluidos en ese gran átomo, todos, las plantas, los animales, de la Tierra, Júpiter, Andrómeda, que son de las galaxias que alcanzamos a ver aquí, incluso todo lo que existe al final del universo, estábamos adentro de ese átomo. Ahora,
¿Qué es lo que sucede? Que de una u otra manera, si nosotros nos vamos hasta ese punto original de un creador de todo, pudiéramos llamarle a ese átomo gigante Dios. Dios, porque pues prácticamente es el creador de todo. Ahora, lo voy a decir de una manera muy respetuosa, que yo necesito que tú puedas abrir un poquito tu mente y puedas abrir un poco tu conciencia. Nosotros somos parte de Dios e incluso somos Dios. Somos Dios. Hay un libro muy interesante que a mí me gustaría que pudieras buscar, date la oportunidad de leerlo. Si eres una persona que estás enojado con Dios y que no te quieres salir de tus creencias, que quieres echarle la culpa a Dios de tus males y de las peores cosas que te suceden, no lo leas. No lo leas. Ese libro para mí ha sido un parteaguas, algo realmente que me ha enseñado muchísimo. Ese libro se llama Conversaciones con Dios. Entonces, el libro trata precisamente de un tipo, precisamente él pues estaba viviendo en una condición precaria, muy difícil, se había lastimado su pierna. Lo puedes buscar, incluso puedes buscar la película. La película no trata del libro, trata de cómo escribieron el libro. Este señor, pues prácticamente se lastimó la pierna, estaba en una circunstancia muy dura, se quedó sin trabajo, se volvió prácticamente por diosero. Y de repente un día, él era locutor de radio, de repente pues, se quedó sin trabajo durante meses, prácticamente años. Alguien le ofrece que otra vez se vuelva a dedicar al tema de la locución. Entonces, él agarra, pues se emociona muchísimo, empieza a trabajar en la estación de radio y de repente esa estación de radio, ¡pum!, quiebra. Él había ido incluso a una pequeña casita, rentó una casita con muebles y se queda sin su sustento. ¿Qué es lo que sucede? Pues él prácticamente pues, se queda en la calle. Entonces, pues en su desesperación él empieza a gritar y de repente empieza a escuchar en su oído, empieza a escuchar voces. Y una de esas voces le dijo, ¿ya estás harto de lo que te está sucediendo? Y entonces este señor empieza a escribir acerca de cuáles eran las cosas que estaba escuchando. Y de repente en esa voz le dijo, es que soy Dios. Yo no puedo decir que esa sea una historia de la vida real, yo no puedo decir que a lo mejor sea fantasía o parte de la inspiración del propio autor, pero de una u otra manera todos escuchamos a Dios. Todos escuchamos a Dios, todos vemos a Dios, todos hemos visto cosas increíbles. E incluso, como te digo, pues todos somos parte de Dios. Algo que me llama muchísimo, muchísimo la atención acerca de este tema es que hasta cierto punto, algo que viene en el libro de Conversaciones con Dios, es que él dice, ¿cómo se originó el universo? Muy sencillo, ¿cómo se originó entonces la teoría del Big Bang, a lo que nosotros le llamamos la teoría del Big Bang? Dios, que sabía que era Dios, sabía que era todo. Dios sabía que era absolutamente todo, que no había nada más, que estaba en un espacio y que no había absolutamente nada alrededor. Dios lo era todo, Dios tenía todo sentimiento, Dios tenía toda bendición, Dios tenía prácticamente el tiempo, el espacio, el limbo, Dios prácticamente lo era todo. Ahora, ¿de qué forma entonces se podría reconocer Dios? Imagínate tú que tú te quieres conocer a ti mismo. Tú quieres saber cómo es tu nariz, tú quieres saber cómo son tus ojos, tu boca, tu peinado. ¿Cómo le harías? Bueno, pues lo primero que se te ocurriría es, oye, pues voy al baño, voy al espejo, voy a mi habitación, saco de mi bolso, saco un espejito y me observo. Entonces, tú tienes a lo que nosotros le llamamos un feedback. Tienes ese feedback. Entonces, tú te estás observando y te estás mirando a través del espejo y te estás reconociendo. Pero recordemos entonces que ese átomo era lo único que había y no existía en ningún otro espacio, no había nada de cómo se podría reconocer. Según el libro de Conversaciones con Dios, ¿cómo se pudo haber reconocido Dios a sí mismo? ¿Cómo se podía haber reconocido? Muy fácil. Dios, que lo era todo, ¡pum!, se dividió. Y se dividió en dos partes. Entonces aquí vemos una parte y aquí tenemos otra parte. Entonces lo voy a poner aquí para que lo alcances a ver. Ahí está Dios en sus dos partes. ¿Entendido? Pero entonces yo te puedo preguntar a ti que me estás viendo en esta transmisión, ¿cuántas partes estás viendo? A lo mejor tú dices, bueno, veo dos, veo aquí una, dos, pero según el libro de Conversaciones con Dios, estás viendo tres partes. Estás viendo una, dos y el espacio que está separando estas dos partes. Por lo tanto, ves una, el espacio vacío y la segunda parte. Por lo tanto, cuando tú
de repente te quieres reconocer, cuando quieres conocer a otra persona, en realidad no estás conociendo a otra persona, estás viendo tu propia experiencia de la otra persona. Es decir, cuando Dios se quiso reconocer a sí mismo y se dividió en dos partes, se partió en una parte, experiencia, que es la parte de medio, y otra parte, que es la segunda sección. A su vez, esas segundas partes también se quisieron reconocer a sí mismas y se dividieron, se dividieron, se dividieron y se volvieron a dividir hasta el punto en que prácticamente sucedió el Big Bang. Y entonces, ¿qué sucedió? Prácticamente todo lo que existía en el universo creció, 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 al punto que como tú también eres parte de ese sistema llamado Dios, llamado Big Bang, tú también reconoces a otras personas y otras personas te reconocen a ti. Entonces, hablando un poquito acerca del tema astrológico, se creó también la Tierra a partir de otras divisiones, a partir de que somos partes también originarias del Sol. El Sol también se fue juntando junto con moléculas que venían de otras partes del espacio. O esas otras partes también viajaban los asteroides, viajaban los cometas, fueron atraídos por eso y entonces empezó a crear el sistema solar. A partir de ese sistema solar, ¿qué es lo que sucede? El sistema solar, a la distancia adecuada, más la acumulación de gases, más la inclinación de la Tierra, se fue formando todo lo que tenemos pues prácticamente en este planeta. Llegamos al punto en el cual pues prácticamente las células que existían se empezaron a formar, empezó a haber agua, en el agua se empezaron a formar los océanos y en los océanos empezó a existir todo aquello que tiene vida en este planeta. Bueno, entonces, como tú ya lo sabes, venimos pues prácticamente del agua, que venimos a partir de los peces, nos hicimos renacuajos, nos hicimos ranitas, salimos del agua, de ahí se empezaron a formar reptiles, se empezaron a formar mamíferos, nosotros venimos de los mamíferos hasta el punto en que estamos aquí el día de hoy. Ok, eso es Dios, eso es prácticamente Dios, te lo puedo decir que pues bueno, Dios es prácticamente todo, Dios es prácticamente todo. Hay una pregunta muy interesante que un día le hicieron al Dalai Lama. En una conferencia, un reportero le hizo la pregunta y le preguntó, ¿cuál es el verdadero Dios? ¿Cuál es la verdadera religión? Y el Dalai Lama muy sabiamente le contestó, la mejor religión es la tuya. ¿Por qué? Porque es la que te acerca a Dios. Entonces, yo te lo puedo decir, yo, Juan Carlos Pérez, yo pues prácticamente me siento muy cerca, me siento muy en comunión con Dios y yo apoyo a toda aquella religión que promueva la paz. Entonces, si existe alguna ideología que incite a la violencia, que incite a lastimarnos, a ofendernos los unos a los otros, a esa creencia yo no la apoyo. Todo lo que tiene que ver con base a una creencia religiosa en el cual se promueva la paz y el respeto, todas aquellas sí las apoyo. Como te lo dije, yo tengo amigos pues prácticamente de todas las religiones, incluso conozco judíos, conozco musulmanes, conozco gente que también tiene creencias budistas. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que el punto es ese, que el punto es que todo se tiene que trabajar con base a un marco de respeto. Entonces, sí, yo lo que te puedo decir es, hasta cierto punto, tú también adentro de tu cuerpo también tienes tus sistemas, tienes tu sistema respiratorio, tienes tu sistema digestivo, pero también tienes tus propias células y esas células también sienten, también piensan. Es decir, imagínate por ejemplo esto, imagínate que tú tienes tu cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con tu cerebro? El objetivo de cada una de esas neuronas es que en conjunto producen ideas, producen pensamientos, sensaciones, sentimientos. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces que lo que tú estás buscando en ese pensamiento está radicado, está generado a partir de miles de millones de células que están en tu cuerpo. Y esas miles de millones de células son las neuronas. Imaginemos, ojalá nunca te suceda en tu vida, imaginemos que un día de repente, ¡pum!, tienes un golpe y se pierden algunas de tus células, algunas de tus neuronas. Tu cerebro sigue funcionando, tu cerebro sigue funcionando. Y algo que quiero que entiendas también, si quieres se lo puedes preguntar a un médico o un neurólogo, tú tienes un sistema nervioso, si te tocan, ese sistema se conecta hacia lo que son el sistema nervioso, la columna vertebral, en el cerebro, para que tú tengas esa sensación, generado por un sistema que se llama bomba de sodio-potasio. Es decir, en todo tu cuerpo tú tienes neuronas. Entonces, sí, yo sé que estás muy grande. Yo, por ejemplo, estoy muy frentón, estoy muy cabezón. Y tengo muchísimas células, pues prácticamente en esas partes de mi cuerpo.
¿Qué es lo que sucede? Que no nada más tu memoria, tus emociones, tus sentimientos radican aquí en la cabeza, sino que prácticamente los tienes en todo el cuerpo. Quiero que pienses en lo siguiente. Esos pequeños seres, esos diminutos seres microscópicos, ¿qué crees? Tú eres Dios para ellos. Tú también eres un universo para ellos. Entonces, quiero que pienses en lo siguiente. A lo mejor hay algunas células que sentimentalmente, energéticamente se sienten tristes, se sienten cansadas, derrochadas, se sienten exhaustas, porque también tienen ese sentimiento. No significa que porque sean diminutas no logren sentir eso. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que tú también eres parte de Dios. Es decir, imagínate que es como si fuera un microscopio. Tú ves ese microscopio y adentro pues están las células. Adentro de las células hay otros sistemas, existen organelos, adentro de los organelos hay sistemas más pequeños, adentro de esos pues existe lo que son las moléculas, adentro de las moléculas existe lo que son los átomos, adentro de los átomos pues ya sabes, electrón, positrón, neutrón. Adentro de todo eso todavía existen moléculas más y más pequeñas hasta lo que se le llama la molécula, la partícula de Dios. La partícula de Dios, que es la partícula más pequeña. Algo sucede, lo que pasa es que científicamente todavía no tenemos aparatos que sean lo suficientemente potentes para ver qué hay adentro de esa partícula. A lo mejor puede que exista un universo completo, puede que exista una galaxia, puede que exista un sistema solar, puede que existan planetas, puede que existan otros seres allá adentro que a lo mejor no logramos notar. Eso lo hacemos hacia adentro, pero ahora vamos a hacerlo hacia afuera. ¿Qué pasaría si de repente nos vamos hacia afuera, en un zoom hacia afuera? Pues nos estaríamos alejando de la Tierra, del sistema solar, nos estaríamos alejando pues prácticamente de todo el conjunto de galaxias, del universo, y a lo mejor estamos adentro de otra partícula de Dios. Entonces, ese suena un poco raro, suena un poco loco, si quieres llamarlo así de manera divergente, irrespetuoso, irreverente, pero podría funcionar. Nadie dice que no sea así. Ahora, dentro del sistema del espacio-tiempo, que es el universo, quiero que entiendas lo siguiente. Algo que mencionaba Albert Einstein en muchos de sus escritos es que tú prácticamente ya tienes todo en cualquiera de los tiempos. ¿Por qué? Porque si hacemos ese zoom hacia afuera, hacemos el zoom hacia afuera, entonces imagínate que es como cuando tú subes un edificio. Tú a una persona la ves de frente, empiezas a subir al edificio y la persona se va viendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta el punto que ¡pum! Ya no lo vas a alcanzar a ver de tan pequeñita que es. Algo que nos sucede cuando viajamos en avión. Bueno, ¿cuál es el punto acerca de todo esto? El punto es que, pues, yo te lo puedo decir, ¿Dios existe? Sí, Dios sí existe. Pues, ¿qué es Dios? Dios, pues prácticamente lo es todo. La verdad es que, mira, ahorita estoy aquí en la oficina, estoy en el consultorio de mi esposa. Aquí tengo lo que es un árbol, que es hermoso, que es precioso. Es algo que me gustaría mostrarte. Si quieres lo puedes ver. Ahí está ese arbolito. Pero en este árbol, quiero que notes lo siguiente. Pues prácticamente está Dios, porque es un sistema, es una base que a su vez está creciendo, pero quiero que notes cómo ese árbol está seco. Está seco, incluso si tú alcanzas a notar por ahí abajo, mira, hay algunas hojitas que se están cayendo, pero a su vez en este árbol también están floreciendo otras hojitas que se ven más vivas. ¿Qué significa esto? Que pues bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema de creencias, de emociones, también está dado respecto a ese espacio en el que nos regeneramos. E incluso algunas culturas hablan acerca de, pues bueno, ¿tú cómo ves acerca del tema de lo que es la creencia acerca de Dios? Pues bueno, pues Dios prácticamente, pues como te digo, lo es todo. Es la conciencia, es el amor, es la vida, es creer, es volver a crearnos, es volver a regenerarnos. Entonces, yo lo que sí te puedo decir, ¿es importante que creas en algo? Sí. Algo que trabajo mucho yo como coach en mis entrenamientos es que tú estás formado por tu esencia. Tienes un ser que es tu mente, cuerpo y corazón. Si al corazón le quieres llamar espíritu, está perfecto. Ahora, algo que quiero que notes, algo súper, súper, súper importante es, necesitas tener ese alimento para tu mente. ¿Cómo es el alimento para tu mente? Lee, infórmate, date la oportunidad de romper tus creencias,
Date la oportunidad también acerca de buscar información adicional que te haga crecer. Algo que también te hace falta es el cuerpo. Alimenta tu cuerpo correctamente, evita los vicios, evita el cigarro, evita el alcohol, aliméntate correctamente. Por ahí también, como tú sabes, pues yo soy vegan, soy vegetariano, busco que mi cuerpo también se mantenga en excelencia en ese punto, pero también hace falta que tu espíritu, tu esencia de ser espiritual, también se mantenga alimentada. Y existen muchísimas formas de cómo tú lo puedes hacer. El yoga, la meditación, la religión, acercarte. Si tú, por ejemplo, eres creyente católico, pues bueno, acércate a la iglesia. Si te gusta la meditación, si te gusta la respiración, lo que sea necesario para que tú tengas una conciencia, ese es el punto, una conciencia tranquila, lo hagas. Acuérdate que me puedes escribir tu comentario en la cajita de aquí abajo, yo la estoy viendo y con mucho gusto pues yo te puedo responder. ¿Hecho? Bueno, algo que también me estaban haciendo por ahí la pregunta, me dijeron, oye, habla un poquito acerca del amor propio. Bueno, entonces vamos a regresar otra vez a ese punto. ¿Cómo vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver quizás una de las cosas más difíciles que existen por hacer? Y eso pues es el amor propio. Ando aquí un poquito acalorado, un poquito cansado, he traído la corre y corre todo el día. Hablemos un poquito acerca de lo que es el amor propio. Bueno, muy sencillo, muy fácil. ¿Qué significa amor propio? Pues es que tú a ti mismo te des la oportunidad de quererte y amarte tal cual eres. Que te des la oportunidad de quererte y amarte tal cual eres, con toda tu esencia, con todo tu ser, que pues prácticamente te sientas en comunión contigo mismo. Porque todos tenemos pues prácticamente dos partes, una parte positiva, una parte negativa. Me dice aquí Fernando Bautiza, gracias coach, tocaste los puntos, los temas que tenía en mente. Pues de eso se trata prácticamente este espacio, que tú te puedas conocer. Sobre todo te voy a decir algo Fer, date la oportunidad de poderte acercar a Dios. Yo siempre le digo a la gente, lo que te haga sentir a ti en paz, en amor, en conciencia, en amor propio, que te haga sentir en tranquilidad, hazlo. Dice hasta acá la música de las esferas del primordial OM. Sí, 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 sí. De hecho, pues tiene mucho acerca también de ver. Existen muchas creencias acerca de cómo tú te puedas acercar a Dios. Algo que me encanta a mí muchísimo, me encanta mucho, es el sonido del gong, que son los tazones tibetanos. La vibración te hace sentir energéticamente muy tranquilo, muy en paz. Si te das la oportunidad de escuchar cuando exista algún concierto, algún evento que tenga que ver con los tazones tibetanos, hazlo. Las campanas tibetanas también te hacen sentir muy en paz, muy tranquilo. Te voy a decir algo que es impresionante para poderte sentir en paz y en comunión con Dios. Toma agua. Sí, así de sencillo, así de facilito. Toma agua. El agua te hace a ti, energéticamente es un canal de limpieza. Prácticamente todos los seres que vivimos en este planeta vivimos y dependemos en absoluto de lo que es el agua. Date la oportunidad de ir, beber, tranquilizarte. Cuando te sientas molesto, cuando te sientas enojado, ve y toma un vasito con agua, toma un traguito de agua y vas a ver que te vas a sentir mejor. Cuando te sientas enfermo, ve y date un baño. ¿Por qué? Porque esas partículas que son tan simples te hacen a ti reconectarte con lo que es tu base original. Bueno, tengo un pequeño detallito, he estado todo el día afuera, pues prácticamente de mi oficina, todavía no regreso, mi teléfono está a punto de acabársele la pila. Prometo que en el siguiente programa voy a hablar muy detalladamente acerca de lo que tiene que ver con el amor propio. Hasta el día de hoy, chicos, hasta a punto de apagárseme el teléfono. No quisiera de repente irme y que el aparato pues se apague. Quiero darles las gracias, me ha ido increíble, me ha ido sensacional con esas compartidas que tengo con ustedes a través de este streaming. Dense la oportunidad, acérquense conmigo, mándenme un inbox, mándenme un mensajito para que yo pueda hablar con ustedes acerca de los próximos programas. Voy a tener un evento este fin de semana, un primer nivel, lo que es un básico en Renace Libre. Como ustedes saben, estoy operando aquí en Monterrey. Ellos se encuentran en la zona de Cumbres. Date la oportunidad de escribir Renace Libre en la parte de arriba del buscador de Facebook para que te puedas poner en contacto. Si te gustaría asistir a uno de mis talleres, búscalos, contáctalos y por ahí te veo al siguiente fin de semana. Los quiero mucho, los amo mucho, les mando un enorme un enorme abrazo a todos los que saben qué significa esto. Es un abrazo, para que lo sepas, es un abrazo, no te voy, ahora sí que te robo un poquito la experiencia y los veo por ahí muy pronto. Recuerden que toda semana me pueden mandar sus preguntas y comentarios para que yo pueda grabar el siguiente programa. Cuídense mucho, los amo mucho, hasta luego, chao, chao.